El día 27 de junio se celebró el Día del Periodista y hoy me complace muchísimo entrevistar a Carlos Eduardo Sánchez en conexión directa porque está desde Colombia, venezolano y trabaja para el canal internacional NTN 24, el canal de las Américas. Carlos Eduardo Sánchez, bienvenido a tu patria, a tu tierra, acá en Venezuela, pero aunque sea en la isla de Margarita y para el oriente del país, en Bajo la Lupa. ¿Cómo estás, Carlos Eduardo? Un placer, buenos días para ti, corazón, por supuesto para toda la audiencia de Bajo la Lupa en esa maravillosa isla, como lo es la isla de Margarita. Qué bueno. Una de las atracciones más llamativas que tiene Venezuela, por supuesto, aparte de muchísimas otras. Y bueno, extrañando mucho el trabajo en la calle, con los periodistas como tú y con todos los colegas que quedan todavía en Venezuela guerreando y frenteando ese sistema que pretende imponerse desde el poder y que yo decía, el propio Día del Periodista, corazón, a través del Twitter, poco que celebrar, pero sí tengo que celebrar, y celebro es eso, que hay comunicadores, que hay venezolanos que defienden la libertad de expresión y sobre todo la democracia, que creo que es el mejor sistema para que la sociedad pueda vivir en paz. Carlos Eduardo Sánchez, tú trabajaste en Venezuela, en Unión Radio, en Televen, fuiste corresponsal de NTN 24, el canal de las Américas. Estamos en una conexión hoy, Bogotá, Isla de Margarita, y NTN 24, Encuentro 88.7 y Bajo la Lupa, que nos complace muchísimo. Yo quisiera conocer cómo ves tú el ejercicio de la profesión, porque tú trabajaste acá y fuiste corresponsal de un canal privado que, bueno, salió de la parrilla de las cableras nacionales. ¿Cuáles fueron tus últimos momentos de cobertura con NTN 24? Fíjate, corazón, precisamente NTN 24 sale del aire por orden del presidente Nicolás Maduro el 12 de febrero, sobre las 5, casi 6 de la tarde, y nosotros habíamos hecho una amplia cobertura de lo que había sido esa movilización de estudiantes hacia el Ministerio Público en Caracas, hacia la sede de la Fiscalía del Ministerio Público, pues estábamos transmitiendo todo lo que allí ocurría, y por supuesto, lamentablemente no pudimos transmitir en vivo lo que ocurrió frente al Ministerio Público, pero sí hicimos conexiones telefónicas y pues se informó de todo lo que había allí, de todo lo que estaba pasando, de cómo estaba actuando la fuerza pública, de cómo estaban actuando los estudiantes que estaban protestando y de ciertas cosas curiosas que allí pasaron. Eso lo narramos vía telefónica. Esa fue la última cobertura que se hizo, todo lo que ocurrió allí en el Ministerio Público y sobre las 5 de la tarde, porque yo no pude transmitir todo eso en vivo. Cuando llegué a nuestro centro de operaciones, a la oficina, empecé a rodar todo el material. Cuando esas imágenes comenzaron a salir, que muchos canales y medios venezolanos no estaban transmitiendo, pues el gobierno toma la decisión, incluso aupados por este señor Mario Silva, que por el Twitter le pedía a Nicolás Maduro que sacara NTN 24 del aire porque teníamos una campaña de terror y de odio. No, no era terror, no era odio. Era nuestro trabajo, era informar, era narrar lo que muchos venezolanos no podían ver, además, en medios nacionales, y que NTN 24, junto con otras cadenas internacionales, estaban transmitiendo. Esa fue la razón, esa fue la última cobertura que pude hacer, que pudo salir en las tableras venezolanas, antes de que el gobierno tomara la decisión. Tuvimos a Idania Chirino al aire. Ella leyó un Twitter de Diego Arria que decía que iba a salir la señal de NTN 24 en ese momento, si mal no recuerdo. Sí, perfectamente. Yo estaba, de hecho, conectado, preparado para salir al aire y hacer comentarios de lo que había pasado en la tarde, conectado en ese momento con Idania Chirino, pero estaba saliendo el doctor Arria al aire, y él es quien comunica. Ya yo le había manifestado a Idania Chirino temprano, porque ya manejaba información de que se estaba evaluando esa situación y esa decisión de sacarnos del aire. Yo estaba en contacto con gente porque me preocupaba mucho una situación que pasó sobre las 2 de la tarde, que fue que Mario Silva, a través del Twitter, le dice a Nicolás Maduro, le escribe un trina y lo copia, y le dice que el periodista Carlos Eduardo Sánchez de NTN 24 vio cuando cayó Juancho, que era una persona Juancho Montoya, que era simpatizante del gobierno y que cayó allí en el centro, cerca de donde cayó Basil. Y era que yo había comentado como uno de los señores que trabaja con el señor Mario Silva, que por cierto estábamos hablando de su manera de referirse a mi persona en el programa, la persona que yo conocía, y aproveché y le comenté todo lo que había ocurrido ahí. Había visto yo a Basil cuando lo traía
no cuando cayó, sino cuando lo traían. Basile, el estudiante. Le comentó eso a este señor, y este señor tergiversa todo, le pasa a Mario Silva dice a Nicolás Maduro, entonces, que yo había visto que cuando cayó Juancho Montoya, cosa que me preocupaba verme inmiscuido en ese tema de la investigación del Ministerio Público. Pensaba que me iban a llamar, gracias a Dios que no, porque lamentablemente yo no tenía información sobre eso. O sea, se vivieron momentos muy, muy duros, y no solo para las personas que cayeron ese día, que fueron Juancho Montoya, Basilda Costa y luego en la noche Robert Redman, para los venezolanos, bueno, que no se pudieron informar. Eso no era mentira, eso no era una mentira de aquella globovisión que tanto criticó el presidente Chávez, fallecido. Eso era verdad, había gente protestando, había una movilización ciudadana, ¿sabes? Y te puedo comentar muchísimas cosas más. Pero yo quiero, ¿qué más ocurrió? Que seguramente el gobierno era precisamente lo que quería, evitar que la gente se enterara. Te escucho. Tú dijiste al principio de la entrevista que en el momento fuerte, cuando sale la señal de NTN 24, las cableras nacionales, había muchos canales en Venezuela que no estaban transmitiendo lo que estaba sucediendo con las protestas en su momento. Nosotros hemos escuchado, Carlos Eduardo, y tenemos que ser muy responsables con esto, a representantes del gobierno nacional de la revolución, que incluso son periodistas, que hicieron la misma crítica en el año 2002, cuando el golpe de Estado. Yo quisiera tu posición al respecto también eso, porque estamos hablando sobre el tema de la cobertura y el tema del ejercicio de la profesión. Carlos. Tal cual, son dos ejemplos, pero bueno, tal cual, cuando el gobierno del presidente Hugo Chávez exigía que se transmitiera lo que pasaba, pero era la inversa. ¿Entiendes? Porque el gobierno del presidente Hugo Chávez se sentía atacado. En esta ocasión, pues al gobierno le preocupaba, o sea, hay una tesis para el gobierno de que la información genera desestabilización, de que la información es conspiración, de que la información es un plan macabro, en el caso de NTN24, orquestado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, expresidente de Colombia. No vale, una vez me hicieron una entrevista y dije lo mismo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez para NTN24 es lo mismo que para cualquier medio internacional o cualquier medio de comunicación. Es una fuente informativa, solo eso. Y debo decirlo, ese día yo no recibí instrucciones específicas de los propietarios del canal, de los directores del canal, no vale. Esa gente, la directora sabía el trabajo que se tenía que hacer, sabía que yo lo iba a hacer, y así se hizo. ¿A qué momento te refieres? Al 12 de febrero. Del año pasado, el 2014, ¿correcto? Sí, no, yo cuando en abril de 2002 yo estaba en el Televen. Yo no trabajaba con NTN24, no existía NTN24. Yo sé. Pero yo lo que quiero llevar esta conversación contigo es que no se puede tapar información en ningún momento histórico, ni siquiera en el 2002 cuando hubo la situación que es real, que estaban transmitiendo comiquita algunos canales, ni tampoco suceder ahora en el año 2014, en ninguno de estos momentos tan fuertes del país. Carlos. Por supuesto, yo recuerdo, yo no sé si tú lo recuerdas, pero yo recuerdo ver a Alberto Federico Raúl rectificar en la pantalla de Globovisión, pedir disculpas si en algún momento se había equivocado por ocultar lo que ese día estaba ocurriendo, el 12 de abril, que la gente estaba exigiendo que regresara el presidente Chávez al poder. Ahora, ¿por qué el 12 de febrero pues el gobierno trató de ocultar lo que estaba pasando? Porque es un gobierno que le molesta la información, le molesta la libertad de expresión. Yo lo decía en estos días, o sea, en nombre de la revolución, ahorita en América Latina, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Cuba, son millones los oprimidos, y son precisamente quienes exigían en el pasado que se le diera una voz. Ahora están en el poder y tomaron la actitud de quienes ellos criticaban. Eso no es eso, nosotros no somos actores políticos. Simplemente que el periodista, creo yo, y es mi convicción, debe ponerse del lado del débil, del que necesita ser escuchado, de quien no está en el poder, y es precisamente el pueblo. Como nos hemos puesto, por supuesto, y le hemos puesto las cámaras y los micrófonos de NTN24 a gente molesta del chavismo, a gente del chavismo que tiene sus posiciones contrarias a la de la oposición. Ese es el juego, ese es el papel de los medios de comunicación, de los periodistas. Lo que pasa es que esta gente
nos puso en una sola acera y de ti no nos quiere dejar salir porque les conviene, no porque es la realidad de los comunicadores y de los periodistas. No sé cómo lo ves tú. Que yo creo que realmente aquí ha entrado el tema de la polarización también en la comunicación. Hablan representantes del gobierno que los canales privados no entran a la cobertura. ¿Cómo era tu caso? Yo quisiera saber, cuando tú ibas a pedir las credenciales, te daban credenciales en los ministerios, ¿podías cubrir las actividades, sí o no? Mira, todos los medios de comunicación, todos los periodistas acreditados en Venezuela por medios internacionales deben acreditarse ante el Ministerio de Comunicación e Información. Eso lo hicimos. ¿Qué significaba estar acreditado? Que te llevaban todas las convocatorias de los diferentes entes del Estado, de todas las instituciones, ministerios, incluso de la Presidencia de la República de Miraflores. Pero que cuando ibas a Miraflores tenía ciertas restricciones. Yo sé que eso mismo pasa en la Casa Blanca, yo sé que eso pasa en Francia, yo sé que eso pasa en Gran Bretaña, en Inglaterra, por ejemplo, pero, oye, si tú tienes la oportunidad de salir en vivo desde Miraflores, o sea que por capricho de una persona que está en la dirección de comunicación de Miraflores no te deje, cuando estás invitado a cubrir un acto, o cuando tú, por ejemplo, estás haciendo un trabajo de investigación y le pides al Ministerio de Comunicación e Información que te ayude a conseguir tal vocero del Ministerio de Transporte, del Ministerio de la Vivienda, del Ministerio de Salud, y no te ayudan porque es que no les gusta rendir cuentas. Si el periodista no le es cómodo o le es incómodo, como quiera verlo, entonces cercan la fuente. Y la fuente oficial es tan importante como la oposición, como el ciudadano en la calle que denuncia, porque es la otra cara de la moneda que necesitamos mostrar y que por razones no sé de qué índole, o órdenes de quién, pues en Venezuela no está ocurriendo. Nosotros sí nos acreditamos, por ejemplo, la última acreditación que nos entregaron nos la entregó el ministro Andrés Izarra, cuando fue ministro de Comunicación. Luego esa acreditación no la renovaron, sino que con la misma que tú tenías podías ingresar, no tienes problema. Pasó el otro ministro Villegas, luego Delcy Rodríguez. Las cosas se fueron cerrando los espacios para tener acceso, pues fueron casi imposibles, y bueno, en algunas ocasiones cuando el gobierno lo necesitaba, enviaba. Bueno, yo comencé a ver un cambio, por ejemplo, a un grupo de corresponsales le llegaba una pauta, a otro no. El día de mañana me llegaba a mí, y la de CNN me decía, pero a mí no me llegó. Si no te llegaba la convocatoria, como tú no confirmabas por el correo electrónico, entonces no entraba. Entonces es un manejo como irreal, como amañado, con el que uno no está acostumbrado. Definitivamente no. Ahora, Carlos Eduardo Sánchez, periodista venezolano, conversamos con él en vivo y en directo desde la sede del canal NTN 24 Internacional, Canal de las Américas. Él es venezolano, está allá en Colombia. Yo quisiera saber cómo era la relación entre tú como periodista de un canal privado internacional con los periodistas de los medios que trabajan para BTV, TVS, Asamblea Nacional TV y los medios comunitarios. De los medios oficiales. Una relación de mucho respeto. Yo respeto cada posición, cada forma de ver las cosas. Defiendo la mía, por supuesto. Hago mi trabajo como creo que debe hacerse, como fui formado para hacerlo. Y yo respeto. Yo nunca caí en discusiones. Yo compartí pautas, por ejemplo, con pautas oficiales en la frontera con Colombia, y yo tenía mi visión de lo que yo estaba viendo, ¿no? De lo que se había ofrecido como información, y la compartía, por ejemplo, con Prensa Latina, que creo que es una agencia de comunicación del gobierno de Cuba, y siempre fue de mucho respeto. Hay algunos colegas que sí puedo decirte con propiedad que definitivamente se tomaron a pecho su rol dentro de la revolución, entre comillas, y pues tomaron unas posiciones y actitudes que yo no compartía, pero trataba de evitar eso. Mi fin último era informar a la gente, y mientras yo lo hacía,
yo estaba feliz, hacía mi trabajo con agrado, pero nunca caí en ese tipo de discusiones, que si tú, que si yo soy el imperio, que si tú eres lacayo de la revolución. No. Yo siempre traté a todos los colegas con mucho respeto. Yo debo decir que en el Palacio de Miraflores, cuando coincidía con Teresita Maniglia, que es una mujer que yo respeto mucho. ¿Con Teresita Maniglia? ¿Con Teresita? Con Teresita Maniglia, claro. Uh-huh. Sí, ella es la jefa de prensa de Miraflores. Sí. Una persona muy respetuosa, una persona que te da las herramientas para que tú hagas tu trabajo y que no se meta en lo tuyo. Una persona que yo debo decirle, trabaja para el gobierno, pero es una persona muy respetuosa, nunca tuvimos problemas, y cuando tuve en alguna ocasión que pedirle una ayuda dentro de Palacio de Miraflores, me la dio. Entonces, no le veo mayor inconveniente, o durante mi permanencia como corresponsal de NTN24 en Venezuela, no le vi mayor inconveniente en eso. Ahora, el respeto a quien lo merece. Claro, hay que reconocer lo que es cierto. El ejercicio de la profesión en Venezuela y ahora el ejercicio de la profesión en Colombia, porque lo estás ejerciendo allá, ¿cuál sería la diferencia que le verías? Tú que puedes hacer un balance. Corazón, mira, la diferencia es que hay respeto hacia el trabajo que hacen los medios de comunicación, lo compartan o no. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. El NTN24, como cualquier canal en el mundo, tiene una línea editorial que yo la resumo en 2 palabras o en 2 frentes: defensa de la libertad de expresión en el continente americano y por supuesto en el resto del mundo, y defensa de la democracia, de los derechos civiles. En esos 2 rangos, ahí está la línea editorial de NTN24. ¿Qué pasa aquí? Que si un senador, por ejemplo, del partido de la U, que es el partido del presidente Santos, no comparte la visión de otro invitado en el programa mío, que es el programa La Tarde, fin de semana, de 4 a 6 el domingo, sería 4:30, 6:30 de Venezuela, él puede no estar de acuerdo con lo que se está diciendo allí, pero participa, da su punto de vista y respeta al otro, y respeta al periodista. Listo. Eso es lo que se quiere mostrar en el periodismo. Yo modero, tú tienes una opinión, y el señor X tiene otra opinión, las 2 visiones están allí, y el televidente se forma su propia idea. Eso es lo que yo veo. Los invitados, aunque ellos tengan diferencias y aunque las preguntas tuyas sean de profundidad y análisis, ¿no crean una enemistad contigo? Exacto, no hay esa molestia, no hay ese respeto, no te catalogan, no te califican, no te ponen a un lado o al otro. No te etiquetan, no te etiquetan. Esa es la palabra, Tienes acceso, por supuesto, a las fuentes oficiales. Unas te dicen que no, otras te dicen que sí, otras te ponen trabas, pero te dan opciones. Ese es el problema, que no se ve a los medios de comunicación y a los periodistas como enemigos. Oye, el caso más brillante está en Estados Unidos. Obama convive como demócrata con cadenas que le son afines y con cadenas que no. Fox, por ejemplo, una cadena muy crítica al presidente Barack Obama, pero el presidente Barack Obama ni ningún presidente de los Estados Unidos del demócrata ha tomado la decisión de cerrar o de sacar o de imponer sanciones a Fox. Entonces, es el tema de cómo se maneja el poder en Venezuela y cómo quieren silenciar a la gente, cosa que pues muchos están combatiendo, y yo los felicito, pero cada vez son menos, porque cada vez son menos medios de comunicación, cada vez son menos los espacios donde hay prensa libre e independiente, y eso es lo que me preocupa de Venezuela. Y yo creo que desde donde estoy, ojo, yo me vine a Bogotá, a Colombia, por cuestiones de trabajo, me ascendieron en mi trabajo después de 6 años y tomé una decisión, lo acepté. Eso le pasa a cualquiera, pero no por la situación país como tal de que yo voy a abandonar el barco, no. Y así hay muchos colegas en Venezuela, luchando, informando. No sabes el trabajito de hormiga que hacen los corresponsales internacionales, ofreciendo otra visión que no sale en ese conglomerado que ha logrado hacer el gobierno para plasmar una sola idea y una sola forma de ver el país y las cosas de lo que está sucediendo en Venezuela. Por ejemplo, yo quisiera ver en portada del Universal,
de Últimas Noticias, algo que reflexionara como reflexiona el New York Times en los Estados Unidos sobre la situación económica del país. Eso no es mentira, eso no lo está diciendo el medio de comunicación y el periodista, lo dicen los analistas, las personas que manejan los datos, incluso dentro del Banco Central de Venezuela. La inflación va a cerrar por encima de 100. Eso no les alarma a los venezolanos, eso no les alarma a los chavistas. Oye, pónganse la mano en el corazón, el país se está hundiendo. Por eso es que un paquete de salchicha, eso es lo que no le gusta al gobierno que uno diga. Un paquete de salchicha cuesta 950 bolívares. Señores, 950.000 de los viejos. Casi 1 millón de los viejos. Hagan memoria. Esos 3 ceros que le quitaron a la moneda, seguramente fue una estrategia, ¿ves? Entonces, esas cosas las vamos a callar. Vamos a tapar. No. Yo no comparto eso, y creo que si no hubiese querido hacer eso, me hubiese graduado de médico, de abogado. Yo tuve todas las oportunidades de estudiar lo que yo quisiera, me gustó esta carrera y voy a ser fiel con ella hasta que me muera. Así de sencillo. Carlos Eduardo Sánchez, despídete de tu país a través de las ondas de Encuentro 88.7 FM y del programa Bajo la Lupa desde NTN 24, Canal de las Américas. Un saludo a toda tu audiencia allá en la isla Margarita, una isla maravillosa. Un saludo a quienes están luchando para que la voz, los que eran distintos al poder, se pueda escuchar en Venezuela. Yo creo que eso es lo que más celebra el periodista, sigue celebrando y sigue pendiente de todos ustedes. Y bueno, adelante, un abrazo, la bendición y que me les vaya bien a todos. Amén, y a ti también, éxitos allá, que sigan tus éxitos allá en Colombia y con ese canal que, bueno, es